Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 6, titulada Porque qué nación grande hay. Y queremos agradecer el privilegio de su presencia al seguirnos en las diferentes plataformas donde se transmite esta lección. Queremos dar gracias a cada uno de ustedes por enviarnos sus saludos. Enviamos saludos a nuestros hermanos que nos escriben desde Perú, aquí en nuestro país, el sur de México, específicamente Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hay personas que nos mandan saludos desde la Unión Americana, específicamente Houston. Saludos, hermano José Carrizales, y también hay hermanos que nos escriben desde Londres. Así que nos sentimos contentos de poder participar juntos en este estudio de la lección. En esta ocasión estarán con nosotros los pastores de nuestra asociación, el pastor Job Alcázar, a quien damos una cordial bienvenida. Gracias, pastor Job, por estar con nosotros. El pastor Job es el director de ministerios personales, escuelas sabáticas y otros departamentos en nuestra asociación. Y nos acompaña también el pastor David Marván Cortés, pastor del distrito de Portales. Pastor, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, queremos compartir los puntos que van a regir el estudio de esta lección. Y el primer punto tiene que ver, lo hemos titulado Una ley justa. El punto número 2, un Dios cercano. Y el punto número 3, un llamado a la fidelidad. Antes de iniciar, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Bendito Señor, queremos darte gracias por el privilegio de escudriñar tu palabra. Rogamos la asistencia y la dirección de tu Santo Espíritu, de manera que el estudio pueda poner la plataforma que nos permita, Señor, tener una relación más cercana contigo, descubrir, recordar los propósitos y planes que tienes para nosotros. Encomendamos pues esta mesa de estudio bajo tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 1, una ley justa. Y como preámbulo al punto número 1, tenemos que recordar que estamos ya en el capítulo número 4 de Deuteronomio. Los primeros 3 capítulos tienen un propósito. Y el propósito es recordar cómo Dios estuvo presente en la vida del pueblo de Dios en su travesía hacia la tierra prometida. Pero el capítulo 4 inicia con una palabra, con una conjunción y un adverbio que nos recuerdan de que ya que Dios ha hecho todo esto en favor de ustedes, lo menos que se espera es que ustedes deben de estar dispuestos a obedecer lo que Dios dice. Por eso el primer verbo después de esta conjunción y este adverbio es el verbo Shema, que puede traducirse como escucha, oye y por consiguiente obedece. Pastor Job, Deuteronomio 4, 1 y 2 nos da una advertencia específica que Dios quería darle a su pueblo. ¿Cuál fue esa advertencia, Pastor Job? Bienvenido. Gracias, qué amable. Un gusto saludar a todos mis hermanos y qué alegría podernos encontrar en esta ocasión. Creo que esto es bien interesante, la tendencia que tenemos los seres humanos a esto que has preguntado. Inclusive creo que lo vemos en la vida diaria cuando compramos algo. No usamos el disruptivo, ¿verdad? Y queremos mover el aparato o lo que vamos a armar por nuestro propio criterio.
Y eso nos indica algo, de que la tendencia que tenemos es no sujetarnos o no escuchar normas, guías, direcciones. Y aquí la advertencia que Dios da es muy clara. El versículo 2 del capítulo 4 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y hemos dicho que este primer elemento tiene que ver que hay una ley justa, que procede de un Dios justo. Por lo tanto, si creemos que Dios es justo, pues vamos a creer que la ley también de Él, que procede de Él, es justa. ¿Por qué debemos de agregar algo? ¿Por qué debemos de quitar algo si Dios es sabio, Dios tiene omnisciencia y Él es justo? De hecho, también la lección refiere que eso es lo que busca Satanás hacernos creer, ¿no? Que se requiere en su pensamiento de rebelión, siendo que para el punto de vista del enemigo de Dios es que Dios no es justo, por lo tanto también su ley no es justa. Y obviamente esto implica decir hay que modificarla. Y creo que hoy en día ustedes y yo vemos claramente que en lugar de obedecer o tomar en cuenta la ley de Dios, se han inventado nuevas leyes o nuevas tradiciones que se han puesto por encima de la misma ley de Dios. Y esto implica añadir o disminuir. ¿Por qué es importante que hagamos caso a este consejo bíblico de no añadirle ni agregarle ni quitarle nada a la ley de Dios? Pues porque eso implica que estamos entendiendo que Dios es justo, estamos entendiendo que si Él lo ha establecido así, tiene un propósito para nuestras vidas, tiene un objetivo por el cual ustedes y yo podremos vivir mejor, porque de hecho el versículo siguiente lo menciona, bueno, es parte de ese versículo, ¿verdad? En ese aspecto de decir, el versículo 1, perdón, y viváis y entráis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. Es decir, Dios nos ha puesto una ley muy clara a lo largo de la historia, ha inducido al pueblo de Israel y también a ustedes y a mí para que la obedezcamos, para que correspondamos a esa ley, que no le quitemos ni le agreguemos, y que aunque pueda ser que el ambiente que nos rodea nos sugiera que hagamos eso, nos mantengamos en la línea clara de lo que Dios ha pedido que hagamos, obedecerle y ser correctos a la voluntad de Él. Muchas gracias, pastor. Qué difícil, pastor Job, es no engañarnos a nosotros mismos respecto de esto. Hay un pensamiento allí que aparece que dice que hay muchos que por su actitud demuestran que no están de acuerdo. Ahora, esto no es nuevo, pastor Marván. Esto no es nuevo de querer apartarse de la ley de Dios. Hay otro ejemplo en la Escritura que nos habla de este principio. Por favor, háblenos acerca de el otro texto bíblico, pastor. Muchas gracias, Pastor Francisco. Es para mí un gusto estar con ustedes, hermanos, participando en esta lección de escuela sabática, una lección muy extraordinaria. Como ya bien se decía, añadir o disminuir a la ley perfecta, quisiera agregar también de Dios, pues es como colocarnos en el lugar de Dios, tratando de añadir o quitar algo. Es más, tratando de añadir o quitar algo a la ley de Dios es como hacer imperfecto o pensar que es imperfecto lo perfecto que ya Dios hizo. Y como ya decía el pastor Job, Satanás se ha encargado de desvirtuar a Dios, desvirtuar su ley, mencionar que la ley es imperfecta, que no se puede guardar y que necesita ser mejorada, porque supuestamente el pensamiento de Satanás es que se puede mejorar la ley. Saben que a lo largo de la historia, Satanás ha inducido a personas extrañas al pueblo de Dios a cambiar la ley de Dios, y también inclusive por terrible que esto sea, también Satanás ha inducido al mismo pueblo de Dios para que también añadan algunos preceptos a su ley, a la ley de Dios. Por ejemplo, si nosotros fuéramos al primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 33,
ahí encontramos un ejemplo antes de llegar al Nuevo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 33, aparece la historia de Jeroboam. Quizás ustedes recuerden un poco este capítulo. Fue el momento cuando el reino de Dios se dividió y unas tribus se quedaron con Roboam y Jeroboam se llevó a la mayor parte de las tribus. Y entonces miren lo que dice este versículo, hablando de Jeroboam. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ustedes recuerdan que estaba el templo que se había erigido en el tiempo del rey Salomón, pero ahora como Jeroboam se está llevando al pueblo, bueno, vamos a crear un lugar donde se van a hacer sacrificios, e inclusive ya en las fiestas judías se tenían días específicos. El Antiguo Testamento, Levíticos, por ejemplo, nos habla acerca de cómo inclusive se deberían llevar a cabo los sacrificios, pero ahora Jeroboam, en lo que su mente imagina, el pensamiento de su corazón, crea lugares y días específicos para adoración. Así que miren que pareciera que a lo largo de los siglos Satanás ha inducido a personas extrañas, como lo podemos ver en las profecías de Daniel 7:25, ¿no? Por ejemplo, inclusive al pueblo de Dios. De hecho, cuando llegamos al tiempo del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 15, nosotros podemos encontrar allí también otro ejemplo de esto. En el tiempo del Señor Jesús, miren lo que dice el versículo 1 y 2 para ponernos en contexto. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y cuál era esta tradición? Que no se lavan las manos cuando comen pan. Y aunque es importante tener una buena higiene, pues esto tiene que ver con higiene de salud, no tanto con algo espiritual, ¿verdad? Como ya los ancianos, los escribas, los fariseos lo habían hecho. Y entonces Jesús les contestó: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Saben qué decíamos? Pues que el ser humano, inducido por Satanás, siempre ha tratado de agregar. Y ese fue el problema que tuvieron los escribas y fariseos, y que Jesús les recriminó inclusive en Mateo 23. ¿Por qué agregan cosas que ni siquiera ustedes pueden guardar? Y con eso impiden que las demás personas puedan entrar al reino de Dios. Y esto es lo que dice precisamente Deuteronomio 4:1. ¿Por qué Dios está dando leyes, estatutos, enseñanzas? Para guardarlas, para que nos vaya bien, dice allí, para que tengamos vida. Es decir, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios es para que nos vaya bien. Deuteronomio se encarga de repetir esa frase. Si usted estudia el libro de Deuteronomio, se dará cuenta que aparece muchas veces esa frase: para que te vaya bien, para que te vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien, que tengamos vida y que de esa manera podamos entrar en la tierra prometida también. Lo que también en nosotros podía traducirse en la Canaán celestial, en el reino de Dios. Muchas gracias, Pastor David. Qué fácil, Pastor Job, es poner por encima o al nivel de los mandamientos de Dios tradiciones o dichos de los hombres. Todo esto tiene un propósito, y el propósito es separarnos de Dios. Ese es el propósito. Cuando nosotros no nos apegamos, no ajustamos nuestra vida, no acercamos nuestro corazón para vivir de acuerdo a esta ley justa. Ya lo mencionó el pastor David, que tiene el propósito de darnos vida. Y no solamente eso, evitarnos problemas. Por favor, pastor, la Biblia nos habla, el estudio de esta semana, nosotros vemos que hay un ejemplo terrible cuando nosotros somos tercos, voy a ocupar esa expresión, de siempre hacer lo que nosotros querramos a un punto donde la rebelión
ese alejamiento se convierte en una rebelión total, pastor. ¿Qué sucedió allí en Deuteronomio capítulo 3 y capítulo 4, pastor Job? Sí, bien interesante. Debemos, creo que, identificar esta historia de la rebelión y el resultado de la rebelión, no olvidando que estamos en un conflicto cósmico donde Dios eligió un pueblo, ¿verdad? Que es Israel, que lo apartó, lo santificó, lo hizo santo, para usarlo como instrumento de bendición para las demás naciones. En ese sentido, podremos entender un poco mejor la lección de esta parte que estamos mencionando, porque encontramos la escena en Números capítulo 25, donde ese pueblo elegido por Dios, ese pueblo apartado por Dios, que debe ser instrumento de bendición para las naciones, sucede que está pasando algo contrario a eso. Y lo dice el 25 de Números, versículo 1. Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Wow. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esas últimas frases que acabo de leer, ¿verdad? Invitaban a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es una clara evidencia de rebelión hacia Dios. De decir al pueblo de Israel, no queremos escucharte, no queremos entender, no queremos recordar lo que has hecho por nosotros, no queremos reconocer que tú solamente eres el único Dios verdadero. Por la razón que sea, y aquí la lección nos dice, ¿verdad? Que por incitación a Balaam, ¿verdad? Las mujeres moabitas se acercaron al pueblo de Israel y los persuadieron, ¿verdad? Como ya hemos leído aquí, y se involucraron en un culto idolátrico a dioses que no existen. Eso tiene que ver con una postura de rebelión de lo que Dios está pidiendo que se haga. Y aquí encontramos, y alguien podría a lo mejor sentirse incómodo, pero no debe ser así, que hay una actitud de intervención divina para que 24,000 personas mueran, ¿verdad? Y es algo drástico y duro. ¿Pero por qué? Porque al final lo que está pidiendo el Señor de la humanidad, y en este caso específico del pueblo de Israel, es seanme fieles, obedezcan, claro, o honren mi nombre. ¿Acaso no los he librado? ¿Acaso no los he protegido? ¿Acaso no los estoy conduciendo? Y yo creo que a ustedes y a mí nos confronta eso también. Claro. Entender, ¿Dios acaso no nos ha bendecido? ¿El Dios verdadero acaso no nos conduce en nuestra vida? ¿Acaso en la Biblia no vemos claras evidencias de lo que es Él y de lo que espera de nosotros? Obediencia, adoración a Él. Y bueno, la actitud o el ejemplo es que el humano tenemos la tendencia a aún no hacer caso a eso y rebelarnos abiertamente, como pasó aquí en la lección que estamos haciendo en Valpeor. Y es interesante esto. Ahora, pastor, antes de avanzar, históricamente, pastor, nosotros vemos que el pueblo de Dios siempre batalló con la idolatría. Sabemos que usted, pastor, hizo un viaje a Tierra Santa. Coméntenos, ¿qué se le hizo interesante de ese viaje? Que explica por qué cayó el pueblo. Sí, en las escenas de evidencias arqueológicas que se encuentran en Israel, en Egipto, en muchas partes donde estuvo el pueblo de Israel involucrado, siempre encontramos hoy en día hay ruinas arqueológicas donde se encuentran como tipo alberquitas, jacuzzi decíamos, ¿verdad? En el camino, en el cardio, que es la avenida principal, en la cardio encuentran ustedes al lado altares, pero esos altares eran como unas bañeras, donde las doncellas, según lo que nos explicaron, entraban ahí para bañarse, alistarse, para ir a la parte alta. Y la parte alta tiene que ver con la adoración o con los cultos idolátricos donde había orgías físicas, ¿verdad? Y que a través de eso, según, hacían adoración a sus dioses. Imagínense esa escena donde los israelitas estaban en ese contexto. Ellos estaban ahí contemplando, y aquí la lección dice claramente, ¿no? Que las mujeres moabitas los persuadían a eso. Y lamentablemente el pueblo de Israel o muchos hombres cedieron a esa situación. Y también llama la atención que la lección dice, ¿verdad? Que cuando uno se endurece en el corazón, el primer pecado, que es el físico, el elemento del adulterio físico, va a provocar como consiguiente también de manera automática también el adulterio espiritual. Y ahí creo que tenemos que estar pensativos. ¿Qué elementos en mi vida personal hoy en día están provocando rebeldía ante
el gran amor de Dios que tiene por ustedes y por mí ante este conflicto cósmico donde Dios nos pide que seamos fieles adoradores de Él. Muchas gracias, Pastor. Pastor Marván, lo que nosotros encontramos aquí entonces es, dice el versículo 3, ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal-peor. ¿Qué lecciones espirituales, qué verdades espirituales y prácticas podemos extraer de este evento, Pastor? Sí, muchas gracias, pastor. Ya como se mencionaba, qué interesante esta historia. Añadir o quitar a la ley de Dios, debemos entender que trae consecuencias. La abierta violación a la ley de Dios trae consecuencias. Y eso es lo que nos está mostrando el día lunes aquí con Baal-peor. Qué interesante lo que nos contaba el pastor Job y que la misma Biblia aquí está diciendo, ¿verdad? El versículo que usted acaba de leer, que ellos vieron con sus propios ojos. Y miren que esa es una gran lección para nosotros. Hay que tener cuidado en el mundo en el que vivimos ahora, la sociedad en la que nos encontramos, los aparatos electrónicos que abrimos constantemente. En cualquier momento podríamos ver escenas o cualquier cosa que sabemos que no deberíamos ver. Que nos separan, ¿no, pastor? Que nos apartan de Dios. Aquí podríamos hablar que quizás no es el momento, ¿verdad? Pero tener cuidado. ¿Cuántos cristianos hijos de Dios quizás ellos que miraban las orgías hoy día están viendo pornografía? Que son cosas que nos apartan de Dios y una cosa nos va llevando a la otra, como decíamos a su momento, como el pastor Job mencionaba, como la lección dice, que una transgresión física nos lleva a una transgresión espiritual también. Si nosotros habláramos en cuanto a eso, miren, si hiciéramos un poquito de historia rápida, recordaríamos a Balaam, por ejemplo, el profeta, cómo Balac le pidió que maldijera al pueblo de Israel, y aunque lo quería hacer porque finalmente por dinero posiblemente él fue, no lo podía maldecir, y dice que yo no puedo maldecir a quien Dios ha llamado bendito, ¿no? Pero les dio una estrategia. Balaam fue quien les dijo, miren, nosotros no podemos bendecir al pueblo que Dios ya maldecir al pueblo que Dios ya bendijo, pero ustedes pueden hacer algo contra ellos mismos. ¿Saben qué deben de hacer? Lleven a las mujeres, esas mujeres hermosas que tengan poca ropa, llévense al pueblo a que dé una vuelta por ahí, miren cosas que no deberían mirar, y entonces a través de eso hagan caer al pueblo de Dios, y a través de eso nosotros no lo vamos a maldecir, pero ellos mismos se van a acarrear sus propias consecuencias. Así que Balaam tuvo la idea, y entonces el pueblo de Israel cayó redondito en la trampa que los pueblos vecinos les habían colocado. Así que con esto nosotros podemos darnos cuenta que al quebrantar la ley de Dios trae consecuencias. Y miren, si habláramos por ejemplo de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son positivos, es para que tengamos vida, para que nos vaya bien. Si hablamos del quinto mandamiento, honrar a padre y madre, bueno, la escritura bíblica nos menciona que si hacemos eso, nuestros días se van a alargar. Si nosotros quebrantamos ese mandamiento, pues nos va a ir mal, O otro mandamiento, no matarás. ¿Por qué Dios nos dice que no matemos, que no transgredamos ese lineamiento divino? Bueno, si matamos a una persona, alguien se va a querer vengar y al ratito nosotros mismos vamos a perder la vida también. No cometer adulterio, va en la misma dirección, no robarás. Si nosotros transgredimos esos mandamientos, vamos a tener consecuencias. Dios quiere evitar que nosotros tengamos esas consecuencias. Y al estar transgrediendo estos mandamientos de la segunda parte, por así decirlo, nos apartamos de los 4 mandamientos de la primera parte. Las transgresiones físicas nos llevan a un apartado espiritual de Dios. Entonces nos olvidaremos de que hay un solo Dios, nos haremos otros dioses, no tomaremos el Dios
el nombre de Dios, pues bien lo tomaremos en vano, como dice el mandamiento, no guardaremos el día del Señor. Entonces los mandamientos son para que nos vaya bien. Lo que tenemos que aprender aquí es que transgredir la ley de Dios trae consecuencias y no podemos escapar de esas consecuencias. Muchas gracias. Concluimos este punto diciendo, reflexionando quizás, dice el versículo 3, vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor. Pero el comentario de la lección dice, pero a pesar de todo, estuvieron dispuestos a tirar todo por la borda en su pasión y lujuria. La buena noticia la dice el versículo 4. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor, todavía están vivos. Una ley justa que tiene el propósito no solamente de otorgarnos la vida, de preservarla y permitir que nosotros la disfrutemos. Vamos a cerrar el punto número 1. En un momento volvemos para analizar el punto número 2, un Dios cercano. Bueno, estamos listos para iniciar el segundo punto, un Dios cercano. ¿Cómo es posible que en medio de este evento, de este panorama, donde aparecen mujeres seduciendo al pueblo de Dios, haya personas, Pastor Job, que hayan permanecido fieles a Dios? Dice el texto allí, dice que en ese día murieron 24,000 personas. Pero hubo personas que pudieron permanecer fieles a Dios. ¿Cómo se logra eso, Pastor? Interesante que esta lección nos hace primero ese contraste, pastores, hermanos, que de esa... No podemos pensar que no haya una actitud de decir que vamos a actuar y no pasa nada, estaremos tibios y de repente bien, de repente mal, y ahí está Dios presente. O sea, el asunto aquí que nos sugiere la lección al comprender esto es que no podemos estar en un punto medio, ¿verdad? Debemos decidir a Dios o al enemigo. Y en ese contexto, primero creo que encontramos esa palabra con lo que tú has preguntado, Pastor. El versículo 4 de Deuteronomio 4 dice, el 3, dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. A todo hombre que siguió a Baal Peor lo exterminó Jehová, tu Dios, de medio de ti. Pero vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Allí encontramos el contraste. Todos los que decidieron seguir en el contexto de adoración en Baal Peor, todos están destruidos o murieron. En cambio, todos los que decidieron ser fieles al Señor, todos están con vida. ¿Por qué esos pudieron hacerlo? Como tú preguntas, ¿por qué lograron hacerlo? Y yo creo que aquí la lección sugiere algo muy interesante. La palabra Davá que está ahí mencionada, que tiene que ver con un asunto de seguir a Dios, que está conectado también con lo que dice Génesis, ¿verdad? Que la palabra, cuando Dios dice que se unirá a su mujer, esa palabra es la misma que está mencionada, que es unirse, aferrarse, sujetarse. Y ese es el punto clave donde estos hombres que quedaron con vida y decidieron ser fieles a Dios es porque tuvieron claro
que Dios está cerca de ellos y que Dios quiere bendecirlos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Escuchar eso y aferrarse. Sadak, ¿verdad? Sujetarse, unirse, tener una comunión profunda con Dios. Y ese es el punto clave. Esa es la diferencia entre todos que fueron 24,000 que fueron destruidos versus todos los que quedaron con vida. ¿Por qué decidieron aferrarse, escuchar la voz de Dios y aferrarse a la promesa que Él tenía para con ellos? Cuando nosotros escuchamos leemos lo que está ocurriendo aquí con el pueblo de Dios, ¿cómo? No sé, Pastor Job, traigamos esto al tiempo presente, Personas que en condiciones normales se sentaban en la misma banca, que en condiciones normales servían en el mismo departamento, no sé, pensando, servían en el mismo club, pero los destinos se parten, Pastor Job, los destinos se parten, y qué dramático, Pastor Marván, que en este contexto donde ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, nosotros nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos también en los umbrales de la eternidad. En los umbrales de la eternidad. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos mantenernos fiel a Dios en medio de un mundo, ya usted lo comentaba hace un momento, que nos invita a ser infieles, pastor? Sí, pastor, es lo que se ha venido estudiando durante esta semana. La primera sección veíamos que las leyes de Dios han sido creadas con el propósito de llevarnos a Dios. Amén. Eso es lo que precisamente recordarán que dice Pablo en el Nuevo Testamento, allá en Gálatas 3:24, donde dice que la ley de Dios ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿De dónde lo tomó Pablo? Del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio. La ley sirve para llevarnos a Dios. Veíamos entonces que al nosotros quebrantar la ley de Dios, nos apartamos de Dios. Por lo tanto, como decía el pastor Job, todos aquellos que decidieron seguir la ley de Dios y por consiguiente seguir a Dios, son los que permanecieron con vida. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hoy? La misma indicación. Nosotros también hoy debemos seguir la ley de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos con vida, a perseverar. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, tal como en el Antiguo Testamento, a poder entrar a la Canaán, en este caso la celestial. Judas 24, que es un texto que vimos aquí, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En esta misma dirección también podemos encontrar 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. La Nueva Versión Internacional dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? ¿Dios puede evitar que caigamos? Sí, pero nosotros tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos. Davak, ¿no? Que explicaba el pastor Job. Nosotros tomamos la decisión de aferrarnos a Dios, así como hicieron las personas fieles en el ejemplo de Baal Peor. Así que no hay términos medios. O seguimos a Dios o seguimos al enemigo. Mateo 12:30, Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí es. El que no junta, desparrama. Así que no hay términos medios. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Muchas gracias, Pastor Job. Había un propósito. Entonces, ahora cuando el Señor dice allí en el capítulo, Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 6, dice: en verdad, dice, obedézcanlos y póngalos en prácticas, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones.
ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. ¿Cuál era el propósito entonces de por qué el Señor les da estos mandamientos, Pastor Jorge? Dios quiere cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Ustedes recuerdan que le dijo la promesa a Abraham al salir de los caldeos, haré de ti, ¿verdad? Una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, los descendientes de Abraham que estamos aquí narrando precisamente es el hecho de que Dios quiere que recuerden o se den cuenta que han sido llamados para ser bendición, han sido elegidos para ser instrumentos de bendición para todas las demás naciones, no para que ellos sean contaminados por las naciones, sino más bien ellos puedan decir con certeza, alabamos a Dios, estamos cerca de Dios, estamos siendo parte de la promesa de Abraham y queremos entonces ser bendición a las demás naciones. ¿Qué es eso? Que las naciones puedan ver en un pueblo lo que Dios espera para la humanidad. Así es. Y en ese sentido es lo que representa esta pregunta que has hecho, Pastor. Qué importante es ver esta razón tan especial, tan específica para el pueblo de Dios. Y creo que esto aplica muy claramente también hoy en día para nuestras vidas. Dios ha puesto un pueblo en el momento del tiempo del fin para transmitir su verdad y para reflejar el carácter de Dios. Gracias. Pastor Marván, pudiéramos en un mundo de relativismo, pudiéramos afirmar una vez más, Pastor, de que hay verdades absolutas que deben de ser seguidas porque son cuestión de vida o muerte, Pastor. Sí, Pastor, usted pues ya mencionó un terreno peligroso, ¿verdad? Vivimos en una época que pues las filosofías, los pensamientos posmodernos, pues la gente de hoy piensa que hay muchas cosas relativas, ¿no? Lo que tú crees que está bien, a lo mejor para mí no, o viceversa. Y entonces cuando van a la palabra de Dios también lo consideran así. Hay personas, no, ¿para qué vamos a guardar el día de descanso que el Señor dice en la Biblia si el Señor conoce mis necesidades? Así que yo voy a hacer lo que me beneficie a mí, a mi familia, y el Señor sabe que yo lo necesito. ¿Para qué voy a guardar aquel mandamiento de no tener relaciones? ¿No? El Señor conoce también mis necesidades fisiológicas y entonces encuentran relativas las cosas en la Biblia. Si bien es cierto que hay algunas cosas relativas en la Biblia, cuando hablamos de lineamientos divinos, de mandamientos, no hay cosas relativas. Como decíamos hace un momento, no hay términos medios. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O obedecemos los mandamientos de Dios o no los obedecemos. No es que el Señor conoce nuestras necesidades, no, es lo que nosotros queremos hacer. En los mandamientos del Señor no nos está preguntando qué nos gusta o qué no nos gusta. Él nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y nosotros obedecer. ¿Para qué? Como ya lo hemos dicho, para que nos vaya bien. Quisiera también mencionar aquí rápidamente que el versículo 7 y 8, ¿no? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios? Qué extraordinario que nuestro Dios no es como aquellas filosofías, no sé, como en el teísmo, ¿no es cierto? Que se menciona que Dios vino, creó el mundo, al ser humano y se fue y lo dejó a la deriva, ¿no? Nuestro Dios, la palabra dice que está cercano a nosotros. Escuchas, conoce nuestras necesidades y está dispuesto a ayudarnos, cualquiera sea nuestra necesidad, nuestro problema, inclusive nuestra prueba y tentación. Así que hay que seguir confiando en el Señor. Gracias, Pastor. Estamos llegando al final del punto número 2 y hay una invitación para que nosotros podamos demostrar al mundo en nuestra experiencia y nuestra vida que el Dios que nosotros servimos es un Dios cercano, un Dios que quiere nuestro bien, un Dios que hace milagros, un Dios que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Vamos a cerrar este punto y volvemos para el punto número 3. El mundo del siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia.
Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Un llamado a la fidelidad. Es el punto número 3 que hemos de analizar en esta lección. Y bueno, nosotros encontramos que este pueblo era especial, tenía leyes justas y estatutos rectos, porque tenía un Dios cercano. Y esa ventaja de la cercanía de Dios permitió que el pueblo también recibiera un llamado de Dios. Y este llamado tiene un aspecto misionero, Pastor Job, un aspecto misionero. En Mateo 24:14 Jesús dijo que este evangelio, y esa es la buena noticia, Pastor, ¿sabe? Déjeme hacer un poquito de contexto. La buena noticia es que el mensaje de Dios es digno de ser creído y aceptado. Pero es mejor recibido y es mejor aceptado cuando es vivido, Pastor Job. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. ¿A qué nos invita entonces el Señor Jesús, Pastor Job? Qué interesante que podemos identificar lo que has dicho, Pastor, que si queremos compartir o lograr compartir el Evangelio a todo el mundo, Dios nos ha puesto como sal de la tierra, como luz del mundo, para que brillemos en esta tierra y podamos reflejar esto. Y eso es lo que dice Deuteronomio como una conclusión, que eso sería sabio de parte nuestra, o sería sabiduría de parte nuestra si hacemos esto. Por eso el versículo de Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Vean la respuesta que tenemos que recibir de la gente que nos ve. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Creo que aquí está el desafío. Creo que aquí está la invitación clara de honrar o de decidir obedecer a nuestro Dios. Dios espera de nosotros como su pueblo, como lo esperaba también en el pueblo de Israel, que seamos ese instrumento de bendición, que seamos un elemento o personas que reflejemos lo que hemos dicho o lo que hemos aprendido de su palabra. Y creo que aquí estamos desafiados a ser coherentes con lo que decimos, con lo que predicamos, amén, con nuestra propia vida. Gracias, Pastor Job. Pastor Marván, Proverbios capítulo 10, capítulo 9, versículo 10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo de Israel es tener inteligencia. No hay manera, Pastor Marván, en que nosotros podamos tener un conocimiento cercano de Dios sin vivir una relación de obediencia a Él. Es correcto, Pastor. El texto bíblico que leyera ya el Pastor Job, Deuteronomio 4:6, tiene exactamente resumido, ¿no?, lo que hemos estado diciendo. De hecho, tal como decía el autor de esta lección, el Pastor Clifford Goldstein, en estos versículos, pues prácticamente se engloba todo el libro de Deuteronomio. Y esa es una parte que sería bueno meditar en oración. En estos versículos se engloba todo el libro de Deuteronomio, es decir, este es el propósito, ¿no? Los primeros 3 capítulos hace recuento de la historia, ya usted lo mencionaba, Pastor Francisco. A partir del capítulo 4 comienza como si fuera un sermón. Bueno, por cuanto yo los cuidé, los dirigí, los bendije en este tiempo, ahora pues
escuchen lo que ustedes tienen que hacer. Y miren cómo lo dice la Nueva Versión Internacional del mismo texto bíblico, Deuteronomio 4:6. Obedézcanlos. Por los que de pronto consideran de dónde sacan la palabra obedecer. Bueno, la palabra guardar está implicada con obedecer. Obedézcanlos y póngalos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Y entonces aquí podríamos preguntarnos: ¿cuándo dirá el mundo que los cristianos somos un pueblo sabio y entendido? Cuando se acerquen a escuchar, dice allí. Cuando escuchen las leyes que nos gobiernan. Durante esta semana hemos visto que el sistema de leyes de Dios es el mejor que se pudo haber creado en el mundo. Lamentablemente, ¿de qué sirve tener tan buenas leyes si el pueblo no las guarda? Si el pueblo no las obedece. De esa manera, entonces, pues no realiza, no se lleva el propósito de impacto que Dios quiere que se tenga. Como decía Mahatma Gandhi, ¿no? Acerca del cristianismo: me gusta tu Jesús, pero no me gustan tus cristianos, porque no vivimos lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Miren lo que dice Comentario Bíblico Adventista en comentario a estos textos bíblicos: guardarlos pues y ponerlos por obra. Esto significa brindarles el asentimiento de la mente y del corazón, con la intención de regir la vida por esos mandamientos. Ponerlos por obra es llevar a cabo la intención de la voluntad. Es decir, el hombre debe proponerse hacer lo recto antes de poder hacer lo recto. Es decir, para que nosotros podamos hacer lo recto delante de Dios hay que hacer un compromiso, hay que proponerlo primeramente. Hay que entender primeramente que Dios lo está haciendo para nosotros, para nuestro bienestar. La sabiduría, el respeto que las naciones tendrían hacia Israel estaría en proporción con su fidelidad en observar los mandamientos de Dios, lo que se ha mencionado. Al nosotros guardar los mandamientos de Dios, estamos impactando a la sociedad que nos rodea, y de esa manera ellos van a responder que en verdad nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo escogido por Dios, una nación sabia e inteligente, y que a través de nosotros seamos una luz, una sal para el mundo, como dice Mateo 5, 13 al 16. Ojalá que cada uno de nosotros cumpla el propósito por el cual Dios nos ha creado, ser bendición y luz para las personas que nos rodean. Amén. Queridos hermanos, nuestra fe se define mejor cuando la vivimos. Y saben, queridos, que el estudio de esta semana nos muestra cuáles son los resultados de vivir o de dirigir nuestras vidas cuando nosotros apegamos nuestro corazón a Dios y a su ley, y cuando nosotros decidimos no hacerlo. Y es por eso que esta semana se nos invita a que nosotros seamos fieles. No hay manera en cómo ese propósito se haya de lograr si nosotros no decidimos obedecer a Dios. Y es por eso, Pastor Marván, que nosotros necesitamos compartir con la iglesia, con los hermanos que nos siguen. Es necesario que nosotros compartamos una cápsula del resumen de esta lección. ¿Cuál sería, qué es lo que hay que resaltar del estudio de esta semana, Pastor Marván? Sí, Pastor Francisco, yo creo que hay que resaltar la ley de Dios. La ley es perfecta, no tenemos que quitar ni añadir nada. La ley es sabia porque Dios mismo es omnisapiente, y la misma adhesión a la ley de Dios nos hace a nosotros sabios. La ley de Dios es divina
Por lo tanto, tenemos que seguirla, aferrarnos a ella. La ley de Dios es diferente a todas las leyes que las otras naciones tenían, porque esta ley provenía del cielo mismo, de Dios mismo. La ley es universal, no era únicamente para el tiempo de Moisés, no era una expresión de la cultura, sino que en realidad aplica para todo el tiempo, incluyendo nuestro tiempo. La ley de Dios también está vigente, por consiguiente. No es que haya sido anulada ni clavada en la cruz. En la medida en la que nosotros guardemos, obedezcamos los mandamientos de Dios, nos acercaremos a Dios, tendremos una relación más íntima con el Señor y de esa manera predicaremos a las personas que nos rodean y verán en nosotros una nación, una luz en nuestra nación del pueblo de Dios. Muchas gracias, Pastor Marván. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pastor Job, hay un mensaje que todos los maestros de escuela sabática tienen que resaltar de este estudio de la lección. Compártanos, por favor. Tenemos una gran oportunidad de resaltar como maestros, queridos hermanos, algunos elementos que quiero compartirles. En primer lugar, tener presente que Dios está cercano a nosotros, que Dios está vivo, Dios es eterno, Dios es grande, santo, bondadoso, sabio, justo. Por lo tanto, creo que resaltar esto, que Dios es ello y está cerca de nosotros en el conflicto cósmico, debe darnos seguridad. Segundo elemento que hay que tomar en cuenta, queridos maestros, es que ese Dios que está cercano a nosotros y que es eterno, nos ha dejado una ley justa, nos ha dejado una ley sabia para nuestra vida, para nuestras vidas. Así que qué importante es guardar esa ley, obedecerle, corresponderle como una actitud de adoración a Él y también como consiguiente una actitud de reconocimiento de obediencia a su ley. No le agreguemos, no le quitemos, no le pongamos nada a la ley de Dios porque Él es justo y es bueno. Por lo tanto, seamos también como Él lo ha pedido. Y tercer elemento creo que es importante. Sin duda alguna, si adoramos a Dios, si estamos certeros de obedecerle, por lo tanto reconozcamos que somos un pueblo grande, una nación grande, que Dios quiere utilizarnos como instrumentos de Él, con nuestro propio testimonio y con su palabra en reflejar el amor de Dios a las demás naciones. Que Dios nos ayude a tomar esos elementos en nuestra clase, podamos discutirlo, podamos reflexionar y en el nombre de Cristo Jesús podamos avanzar con certeza. Jesús dijo allí en Juan capítulo 12, versículo 35, ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Caminen mientras tienen la luz, antes que los envuelvan las tinieblas. Si hay algo que nosotros tenemos que resaltar, es la necesidad de vivir lo que nosotros creemos. En esa medida el Señor nos dará gracia sobre gracia para demostrar al mundo y para demostrar al universo por la gracia de Dios que los mandamientos de Dios son buenos, son justos y son perfectos. Y de esta manera nosotros podemos vivir y mostrar no cuán grandes somos nosotros. Somos seres humanos con luchas, con defectos, sino cuán grande es Dios, cuán grande es su ley. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima ocasión. Profesional adventista, comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.